¿Qué tal amigos? Buenas noches, buenas tardes, buenos días donde se encuentren. Esperemos que se encuentren bien. Nuestro siempre mayor deseo, que estén seguros, que estén a salvo. Bueno, aquí estamos en Psicólogos Bitácora, como todos los martes, para hacer este encuentro en subjetividades. Hoy vamos a tener una conversación realmente bien interesante. Vamos a hablar del amor, pero vamos a hablar de un tema que muchas veces como que lo damos por sentado o a veces nos cuestiona, a veces nos crea un pequeño morbo. ¿De qué nos enamoramos cuando nos enamoramos? ¿Sí? ¿Qué hace lazo en el amor? Como cuando vemos una pareja y decimos, ¿pero qué le vio este a esta o a este? Eso es lo que vamos a hablar en el día de hoy. Vamos a conectarnos con nuestra compañera Irene Beatriz y vamos a comenzar hoy nuestro diálogo. Un diálogo que evidentemente sale de la experiencia que vamos teniendo en nuestra dinámica como psicoanalistas, como profesionales de alguna otra forma de la atención de la salud mental. Vamos a hablar un poco de eso, vamos a hablar de sus comentarios, vamos a hablar de todo aquello que nos va interrogando sobre el amor. Y usted haga sus preguntas, siempre son bienvenidas, hacen más nutrido este encuentro. Bueno, vamos a darle paso a Irene, a ver en qué momento, a ver si Irene, sí, Irene, bueno, creo que ya está pronto a conectarse. Pues bien, en este tema que hoy queremos conversar sobre los vínculos, los lazos que se generan en el amor, bueno, no se trata de dar una respuesta única, porque es que no la hay. Y si usted espera una respuesta única, lamento decepcionarlo. No hay una respuesta única, por lo menos no desde el psicoanálisis. Eso lo vamos a descubrir. Vamos a tratar de interrogar, eso sí. Vamos a ver cómo funcionan algunos ejemplos para ver cómo podemos comprender un poco esa dinámica del lazo y el amor. Ahora sí, vamos a darle para comenzar este diálogo entre Irene y mi persona, el niño, y por supuesto con todos sus comentarios. A ver, aquí estamos. Hola Irene, Hola, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿Cómo Ya por estás? ahí nos preguntaron que qué pasó porque pensaban que no íbamos a comenzar. No, pedimos disculpas y Se Dolores, te escucha gracias muy por lejos. siempre y todos los que se Se te conectan. escucha muy lejos. ¿De verdad? ¿Sí? Voy a ¿Tienes el acercar micrófono más. tapado o ¿Ahora? algo? No sé. ¿Ahora? ¿Me escuchas? Muy lejos, sí. Pareciera Pero, que no tienes micrófono. pero estoy súper cerca. Estoy como siempre, muy cerca. Sí, pero el micrófono lo tienes muy bajo. Qué raro. ¿Y Ujú. ahora? ¿Me escuchas? Te escucho, pero muy bajo. Ok, no sé qué puedo hacer porque estoy haciendo lo de siempre, o sea, tengo la cámara súper cerca. Bueno, a ver, déjalo así. Quizás ¿Por qué todos no te le subes escuchan bien y volumen soy yo el que te a tu escucho mal. móvil? Súbele volumen a tu móvil, puede ser que lo tengas muy bajito. Sí, Súbele a dale. ver. ¿Qué tal, Irene? ¿Cómo ha estado la semana? ¿Cómo te preparas para este tema? Ya hay gente que este tema le dice que ha sido muy interesante y no hemos empezado a Sí, hablar todavía. Dolores dice que como eco, lo del eco sí está difícil que lo resuelva, porque lo del eco tiene que ver con el espacio donde estoy, que hay muchísimo eco. Tengo que ver cómo resuelvo esto, como cuando estaba en la radio, que bueno, se hacía como algo para proteger el sonido o Sí, cambiarlo quizás en el próximo. Bueno, eh, importante que nosotros a partir de esta semana teníamos que comenzar un poquito más tarde. Fue mi error y lo reconozco y pido disculpas porque íbamos a comenzar a las 10 de la noche y en el post no me di cuenta, bueno, el inconsciente y sus lapsus
que íbamos a comenzar a las 9, porque cambiamos el horario, un poco para también a conveniencia de la gente que se conecta, que lo hace un poco más tarde, y bueno, decidimos postergarlo un poquito más, nosotros podíamos, pero bueno, lamentablemente me equivoqué y bueno, pusimos el horario un poco tarde. Perdón, un poco temprano. Dolores Pero dice que me escucha bien el sin embargo, volumen. Herminio, Dolores dice déjalo que me escucha bien. Súbele muy volumen a... bien. Si ellos te escuchan, perfecto. Si aquí la gente te escucha, la gente es la que manda aquí. Mira, yo lo que te quería preguntar es que, o te iba a sugerir que por qué no lo dejas como pregunta, a ver qué le conviene a quienes nos escuchan, si entre 9:30 o 10, porque sentimos que empiezan a haber más interacción después de las 9:30 de la noche, hora Irlanda. Viene siendo 10:30, hora España. Entonces no sé si es muy tarde o lo dejamos a las 9:30 para que sean las 10:30 en España. Y Bueno, así sí, los que están en haya España, otra. que son la mayoría de los que nos siguen, Sí, seguramente pensarán que es un poco tarde, ya nos dirán los que se van conectando. 9:30, dicen por aquí. Muy bien, gracias. Un solo voto y ya ganó. Ok, fue la que ok. votó y ya eligió. Lo que hace un solo grupo. Bueno, Comencemos a vamos a hablar del comenzar. amor. Creo que cada uno de los que se conectan en algún momento de la vida seguramente han tenido alguna experiencia en el amor, más allá del amor que podemos tener a nuestros padres, cuidadores, familias y a aquellas personas que amamos, pero que nos hemos enamorado, que por ejemplo esos amores de la adolescencia donde comienza a aflorar desde cada uno, mujer, hombre, ese, como dicen, ese gusanito, eso que se mueve, eso que nos hace, esa chispa que nos hace como vibrar, que nos hace pensar y que desde el amor nosotros, por supuesto que atendemos tantos padecimientos que tienen que ver con el amor, nos encantaría que pudiesen escribir y pensar o reflexionar o a lo mejor ni siquiera escribirlo, pero sí pensar que la pregunta que nos hemos hecho para este live es ¿de qué nos enamoramos cuando nos enamoramos? Voy a aprovechar de saludar a María Gracia, que está conectada, que ella es colega de la Metropolitana, también de la NEDIL Caracas, ella está en España. Saludos, María Gracia. Y perdón, palabra cierta. Hablando del amor, además con mi propia saliva. Mira, Irene, Hablando del amor. te Porque el iba a amor es comentar. un tema siempre de debate, porque el amor siempre es un tema de discusión y porque el amor, desde que estamos en este mundo de pequeños, adolescentes, siempre del amor tenemos algo que decir. ¿Qué Sí. piensas tú? ¿Qué piensan los que están allí conectándose? Porque el Ah, amor, ah, por qué los lazos? De qué están constituidos los lazos? ¿De qué nos enamoramos? Es la pregunta, sobre todo. ¿De qué nos enamoramos? Porque yo no sé, ahorita no recuerdo bien cómo se dirá en España o cómo se dice en otras partes, pero en Venezuela, cuando veíamos alguna pareja que nos parecía como rara, extraña, uno podía decir, bueno, ¿y qué le vio este? ¿Qué le vio esta? ¿No? Y decíamos, bueno, mira, su media naranja, su peor es nada, decíamos en Venezuela. Es decir, parecía que había relaciones que no tienen como una armonía. Es decir, se establece un lazo, pero ese lazo no es totalmente, digamos, simétrico. Entonces, uno se pregunta, pero bueno, ¿de qué se enamoró? Y luego en consulta, Irene, uno ve casos de parejas donde la persona se enamora del otro o de la otra justamente de aquello que más rechaza. Pero es decir, si yo rechazo
por ejemplo, una vez tuve una pareja, yo lo que más rechazo y siempre rechacé de una pareja y dije que nunca me iba a enamorar de ese tipo de personas era que fuera muy desordenado o muy desordenada. Y justamente me enamoro de ese o de esa que es tan desordenado. Entonces, ¿qué es lo que mueve el lazo ahí? ¿Qué es lo que hay? Evidentemente, estamos hablando de un lazo que se une por un movimiento del inconsciente. Ujú. Es decir, no se trata de mi voluntad, es que yo me voy a enamorar de esa persona, sino que hay algo en el encuentro que hace que marque el lazo, que se haga el lazo, que se haga la unión, que despierte el amor. Es decir, no se trata de una persona que se enamoró de una mujer que era Miss, era muy hermosa, pero cuando él hablaba de ella, de lo que se enamoró, no fue de su belleza, fue precisamente de la situación frágil en la que se encontraba esa persona. Entonces, este hombre vio en ella una persona tan frágil que necesitaba protección. Y eso fue lo que marcó el encuentro. Eso hizo que él se enamorara. Pero también encontramos con parejas que dicen, pero si iba a ser el amor de toda mi vida y se fue, porque bueno, hay encuentros en que el amor para uno significa todo, es decir, el encuentro, se marcó un lazo ahí, hubo algo que significó para darse el amor, pero en el otro no. Es decir, que no hay una simetría en esto. Entonces, un poco conversar sobre esto. ¿Qué marca? ¿Qué usted cree que marca realmente el que haya un lazo? Y me estaba acordando, Irene, Ujú. del esfuerzo que hay en las parejas por tratar de amarrar el amor. ¿Tú te acuerdas en París cuando fuimos a los puentes y vimos los candados, que por cierto los quitaron, ¿no? Porque fue tanto el peso que estaban hundiendo, se iba a desplomar el puente. Pero es una costumbre que se ha extendido por muchas partes del mundo y tú vas a veces a ciertos puentes importantes de las ciudades y hay candados puestos. Porque pareciera que la pareja va y la buena fortuna es que si colocas el candado y echas la llave al mar, al agua, al río, se asegura que ese amor nunca se va a romper. Que lo que te está invitando a reflexionar es que nada asegura el encuentro para siempre. Esa es Como los otra cuentos, realidad. como los ¿Ah? cuentos, como los Como los cuentos que nos han cuentos. Y se enseñado. amaron, se amaron y comieron perdices para toda la vida. No. Eso no se hace. Mira, voy a leer los comentarios, Herminio, ¿Vale? un poco porque creo que es importante ir comentando lo que la gente va reflexionando, lo que nos quieren decir, porque son parte de estas subjetividades. Gabriela nos dice de lo que reconocemos de nosotros en nosotros, ¿no? En los otros, perdón, de lo que reconocemos de nosotros en los otros, dice Gabriela, sobre el amor. Ya hablaremos de esto. Y Dolores Claro. dice, yo creo que nos enamoramos de pequeños gestos o cosas que no podemos explicar qué es exactamente. También vamos a hablar de eso. Y Mónica, que es una colega psicóloga clínica que también está en nuestra orientación psicoanalítica, seguimos su cuenta, es una cuenta que nos hace reflexionar mucho sobre las urgencias subjetivas, se las recomiendo. Mónica está allí, Mónica Barrio Psico, dice Cortázar, dice que pudiese elegir en el amor como si fuera un rayo que te parte los huesos. Como si no fuera un rayo que te parte los huesos. Sí, el amor Imagínate, tiene a veces un efecto, eh, eh, a veces devastador, y a claro, veces en esa devastación encuentras el amor. O sea, hay casos de casos, ¿no? Hay casos de pero casos. casi siempre las mayores historias de amor que conocemos, casi siempre incluso los grandes dramaturgos, escritores,
románticos que escribían sobre el amor, siempre había la tragedia de por medio, como si se tratara de que el amor siempre tiene un encuentro en ese deseo de que dos hacen uno, que Lacan hablaba de eso, y bueno, la poesía, las canciones, nos enseñan desde pequeños de que con el amor se sufre, del amor se sufre ante la imposibilidad de enamorarnos de algo, de alguien que puede ser imposible, alguien prohibido, alguien que conocemos desde pequeños, alguien que es inalcanzable. Los amores que van pasando, que a veces pueden ser ficciones, porque bueno, ¿quiénes no se enamoraron de, o por lo menos tuvieron, hubo como una especie de enamoramiento de un artista, de una película, de una situación, es decir, de un ideal, porque partimos también pensando de que también nos enamoramos, y ahí estaría la primera interrogante de un ideal. Sí, O sí. sea, cuando decimos de qué nos enamoramos, podríamos encerrar o podríamos pensar que de lo que nos enamoramos también tiene que ver con un ideal. El ideal nos hace, de alguna manera, ir, como dicen en España, a por ello, es decir, es ideal de aquello de aquel detalle, y no sé si decirlo ahora, pero bueno, creo que ya es el momento, de algo que escuché en el seminario de que estoy haciendo con Carmen González Taboas, que es una psicoanalista de orientación lacaniana, que, bueno, se las recomiendo buscarla en YouTube. Ella se llama Carmen González Taboas, y ella, haciendo lectura del seminario 11 de Lacan, hablaba de lo que el ojo capta cuando se fija en algo que produce una atracción, ese deseo de esa captura que queremos hacer del otro. Y ella, en un encuentro con alguien que estaba en un restaurante, que estaba mirando a otra persona, una mujer que era además hermosísima, cuando él hablaba de esa mujer y hablaba de esas cosas que había visto en esta mujer, ella le preguntaba qué es lo que ves en esta mujer que te tiene atrapado. Y él decía que él estaba atrapado en la mirada triste de esta mujer. Es decir, los ojos tristes. Él no se había fijado en el cuerpo que tenía la mujer, no se había fijado en el pelo que tenía la mujer, no se había fijado en otro rasgo, sino que se había fijado, y ahí por supuesto tenemos que hablar de la pulsión de la mirada, que Lacan no hablaba, en la pulsión escópica de la mirada, el quedarse atrapado ante la imagen de una mirada triste, ¿no? Algo muy significativo. Sí. Como si se tratara de cuando decimos, por ejemplo, en el hombre o en la mujer, que hay como una especie de fijación o encantamiento con una parte del cuerpo, que sería lo que se habla en psicoanálisis de las pulsiones y los objetos parciales, o sea, algo, la mirada, las cejas, las orejas, la nariz, la boca, bien. Entonces, todo de alguna manera entraría en cuanto a lo que se trata de lo que te atrapa del amor. ¿Qué es lo que te atrapa? ¿Qué es lo que a ti te gusta o te mueve de esa persona? Un poco, no sé, Hermino, ¿cómo lo ves tú con el tema que tiene que ver con ese primer encuentro, esa primera mirada, esa primera captura que ahora con el imperio de las imágenes nos atrapa, ¿no? Empezando por las aplicaciones que hay para buscar pareja, o el Instagram, las redes sociales? Hay algo de la imagen que hace que tú captes, y entonces ese es como un primer momento, o sea, me fijo en este detalle de esta persona, pero luego eso va más allá. Sí. Quiero hablar de algo que había tocado antes, que es sobre el ideal, ¿no? La tendencia de creer que el amor, conseguir una pareja, es conseguir a alguien que nos complementa. La tendencia de creer que nos hacemos uno, que es mi media naranja, ¿no? Eh, esa tendencia, yo estuve leyendo un poco, Irene, esto le va a gustar mucho a Dolores. ¿De dónde viene esa idea de completud? Tú sabes que hay una explicación que se hace en el banquete de Platón sobre la idea del reencuentro del amor. Es decir,
que cada quien tiene que reencontrarse con aquel, con aquella que lo va a complementar, que lo va a completar. Es un poco ese ideal del amor de Claro. dos que los hace uno, ¿sí? Ya lo decía Aristófanes. Aristófanes decía que en la antigüedad, en la prehistoria, existían tres clases de hombres. El hombre, la mujer, pero también había unos que eran como una esfera, hombre y mujer, que luego se separaron, dejaron de existir. Y entonces siempre está la tendencia que esos que se separaron se buscaran reencontrar. Esto es una manera de decir que el amor, ciertamente, pareciera que tiene esa, digamos, conjugación de completud. Pero en la vida real, Es la fantasía de la completud, pero que luego Lacan hablaba no de un complemento de eso, sino de una suplencia, que esto ya es otro tema. Una claro, suplencia, no un complemento. Pero esa es la claro, fantasía que tenemos, de que el muy otro me bien. viene a completar algo que a mí me falta. Pero es que en la vida real, en lo cotidiano, nos enamoramos y en ese primer estallido de amor, donde hay mucha pasión, que hay mucho de fantasía, que hay mucho del imaginario, evidentemente pareciera que sin esa persona no se puede vivir, que realmente me llena todo, me complementa. Pero va pasando el tiempo y cuando nos vamos encontrando con quienes somos de verdad, empiezan a ver las frustraciones, las quejas, las demandas. Ya hay algo ahí que no anda en la relación. Y ya Lacan decía, es que precisamente una de las cosas importantes que aporta el psicoanálisis es descubrir que las relaciones no son simétricas. Las relaciones precisamente no son connaturales. Entonces, ese ideal, y por eso los ideales, cuánto daño hacen, y no se trata de que no vivamos con ideales, pero cuando el ideal toma tu vida, realmente puede hacerte mucho daño. De alguna otra forma, y todos lo tenemos, todos podemos partir de esos elementos fantasiosos, esos elementos que fueron marcados qué sé yo, un significante, amo, ahí de papá, de mamá, que te decía que debes casarte con este tipo de persona. Y entonces siempre va a quedar esa búsqueda, yo tengo que casarme con ella para cumplir el mandato paterno, el mandato materno, ¿no? Entonces, los ideales siempre hacen mucho daño eso, porque en la realidad eso no existe, porque no hay simetría en la relación. Lo decía ya Lacan, no hay relación sexual, y no porque no lo haya, porque la vemos a cada rato, hay muchas relaciones sexuales. Lo que quiere decir es que precisamente no hay una armonía natural, sino que siempre hay algo que falla. Y en esa falla, precisamente, lo que tú decías, la suplencia, lo que puede suplir la falla, es el amor. El amor. La invención que hagamos con el amor, cada uno de nosotros. ¿Y de qué dependerá de eso? Y ahí va a haber otro elemento interesante que ya Lacan lo estudió desde la filosofía. Y a Dolores le va a gustar seguramente. Y tiene que ver, de alguna otra forma, lo que puede ayudarnos a satisfacer, gozar del otro, es precisamente los objetos que nos llevan a ese goce que puede apuntar a la totalidad, pero que es mentira, es el imaginario, lo decíamos, ¿no? Nadie goza del otro totalmente, toma el cuerpo del otro para gozar de ese cuerpo, sino que gozas a través de los objetos. Por eso a veces uno se puede enamorar de la voz del otro, pero no porque la voz del otro sea lo que realmente me marca, sino que satisface mi objeto que La pulsión, decíamos, sí, sí, la pulsión. la pulsión auditiva. Hay algo que satisface mi capacidad de escucha. O me enamoro del otro
cuando escucha, porque satisface mi objeto escópico, mi objeto del habla. Es decir, hay algo que al final de cuentas yo me puedo satisfacer y el otro me lo puede dar también. Sí, la Pero no pulsión porque de el la otro lo voz, tiene, sino la porque pulsión de la voz es la pulsión invocante de la la, voz. sí, ahí está, esa pulsión invocante, porque yo la tengo, busco en el otro aquello que me satisface a mí. Al final no se trata, fíjate que al final es una cuestión narcisista, no se trata de que voy a gozar del otro porque el otro me da algo, no, se trata de que el otro, es que yo me puedo satisfacer, puedo gozar de algo de mí. Y el otro, en el otro, creo encontrarlo. Pero ¿qué pasa? Sí, la explicación psicoanalítica parte de esos objetos parciales que te pueden satisfacer y que puedan acceder al goce del otro. Pero también hay otra vía, la vía del significante, la vía de la palabra, aquello que da significación. Ellas dos unidas, dan algo que Lacan lo toma de la filosofía antigua del banquete de Platón, y tiene que ver con el objeto agalmático, el agalma, aquel tesoro, que ya lo decía en el banquete de Platón, es aquel tesoro que guarda el otro del cual me enamoro. Es decir, hay algo siempre que uno espera en el otro como un cofre de un tesoro, Sí, es que una no sé cuál. suposición, es una ficción al final. Sí, sí, pero siempre está, es la transferencia. El otro viene a darme algo que yo creo que o sabe de mí, o conoce de mí, o me viene a colmar y también calmar, o sea, colmar y calmar algo que yo tengo que necesito de ese otro, ¿no? Es como si se tratara de que esa persona va a reconocer en mí, que lo decían en uno de los comentarios, algo que reconozco de mí, ¿no? Como una canción de Sí, Arjona que creo que decía, me enamoré de ti, de mí cuando estaba contigo, algo así, creo que hay una canción de Arjona, de Ricardo Arjona. Te enamoraste de mí, yo me enamoré de ti cuando estaba contigo, decir, que tiene que ver con él. Él claro, hablaba de claro. que esa persona reconocía algo que yo tengo que tú me haces, que yo te ame, porque te amo porque tú eres amable, algo de ti yo amo porque me veo reconocido en eso, ¿no? En esa falta de lo que yo tengo. Nadie va a amar cuando se siente completo. El que se siente completo no ama, de alguna manera, Claro. ¿no? Pero ahí está lo interesante, que el amor lo que hace es invitar a construir en esa asimetría, en Uh-huh. esa, no, en esa imposibilidad de relacionarnos de una manera completa. El amor invita a crear una manera de juntarnos. Y por eso cada quien, cada sujeto, va a haber cada invención por cada sujeto que haya, por cada pareja que haya. Por eso la pregunta es, ¿de qué nos enamoramos? ¿Qué le dio este a esta o a este? ¿Qué hace que todos estén juntos? Bueno, precisamente, cada sujeto se hace, se construye en el amor. Y no hay en esto una receta, no hay, sino que tiene que ver con la manera de gozar de cada quien, tiene que ver con su historia, tiene que ver con sus ideales, tiene que ver con aquellas cosas que marcan y con aquellas cosas que marcaron esa relación. O sea, porque incluso hay encuentros amorosos que parece que son totalmente destructivos. Hay personas que se enamoran de aquello que le parece la porquería más grande. Pero ¿por qué se enamoran? Algunos se enamoran porque eso los deja fijados en decir, es que esa persona no sirve para nada. Le actualiza quizás aquello que marcó en su infancia, la queja
no sirves, no sirves, no sirves. Y quedan fijados en esa relación para decir simplemente no sirves. Es un tipo de relación. Como hay otras relaciones que se fijan, esa persona no sirve para nada, pero yo la voy a salvar, yo la voy a rescatar, yo la voy a mejorar. ¿Sí? Es decir, pareciera que fuera lo mismo, pero no es lo mismo. Cada quien se sujeta al otro en el amor, dependiendo también un poco esa manera de satisfacción, ese síntoma. Y Y hay en el lugar síntomas, que crees que ocupa en el otro, también tiene que ver con el lugar que tú crees que ocupas en el otro. El claro, lugar de desecho, porque puede ser un lugar de desecho, es decir, que te traten mal, que te traten, te hagan sufrir, te sean infiel, te peguen, te mientan. Ese lugar de desecho que tiene que ver con algo de tu trama de vida, de tu historia de vida, de tu trama familiar, y eso te garantiza seguir teniendo ese lugar, porque de esa manera tú, de alguna manera creíste que fuiste amada por tus padres, por tu historia de vida, por lo que tú viviste. Entonces, ese lugar de desecho te va a garantizar seguir teniendo ese lugar. sí, Luego, bueno, otros lugares, el lugar del amado, el lugar del amo, donde tú eres el que manda, donde tú eres el que, o la que manda, o el que, o la que no ama, sino que es el amado, ¿no? El amo, el que sirve, o al revés, el servir. Es decir, en el amor siempre vamos a buscar ese lugar que creemos, de alguna manera, que nos merecemos, perdimos, no tenemos. Es decir, hay algo del lugar que se juega en el amor, precisamente. Quisiera, Herminio, porque se me pierden, hay varios comentarios de Dolores, no sé si tú los puedes leer. Bueno, aquí hay, ella habla de Platón, dice, para Platón el amor no es eso que está en la mitad, a mitad camino entre la abundancia y la carencia, entre poros y peña. Esto que comentáis, que recuerda a esta parte del banquete que tiene mucho de psicoanálisis. Luego también dice en el mito, estaban dos juntos y que luego se separan y por eso siempre van buscando su parte, ¿no? Que hablamos del complemento, viva Platón, dice Dolores. Y luego por acá dice, ¿quedará guardado este live? Sí, por supuesto, lo vamos a guardar siempre. Podemos hacer genealogía. Y Gabriela dice, no te enamoras de mí, sino de cuando estás conmigo, creo que es por la canción de Arjona, donde dice, ahí están poros y peña, la pobreza y la abundancia, esto es lo que tuviésemos, todo podría, que tuviésemos todo, podría haber del amor. Creo que son los comentarios que nos hacen. Si sí, cada uno de nosotros, Herminio, nos preguntáramos ahora de esos grandes amores que en algún momento hemos vivido, de muchos amores, porque eso de que hay un solo amor o varios amores, sí, hay un solo amor, que es ese amor que representa todos los amores, de eso que tú te fijaste, de eso que quedó atrapado. Un solo amor, que es el que tú pasas buscando toda la vida, es decir, de esas marcas que quedaron en la infancia, de esa relación que tú tienes con el otro, de esa relación de padres, de familia, de los abuelos, de los niños, de aquellas personas que fueron en la demanda del amor, malos o buenos, pero de los que tú te enamoraste. Y de esa relación tú vas pasando y atravesando a lo largo de tu vida buscando ese amor hasta que entras, por supuesto, en un proceso como en el caso de nosotros que atendemos estos padecimientos, que sería bueno tocarlo el niño, que tú creo que en algún momento hiciste un audio y también has hecho conferencias y hablado de esto con el tema de pareja, sobre las relaciones de pareja, el amor y lo que tiene que ver con esa búsqueda que cuando entras en análisis, en transferencia, va solucionando poco a poco en la transferencia con el analista, en la transferencia de amor, donde va resolviendo esos conflictos que vienen de la infancia,
la adolescencia, del momento lógico en el que tú sufriste, en tu padecer, y que vas entendiendo el amor, por supuesto, desde tu singularidad, pero que vas entendiendo el amor en función de lo que se perdió, de lo que tú crees que vas a encontrar, de lo que tú crees que es el amor, lo que tiene que ver con tus ideales, y luego que tiene que ver con el encuentro contigo. Porque al final se trata de que el otro reconozca algo de ti que tú crees que has perdido y que ese otro te va a devolver, que tiene que ver contigo mismo, que lo decían por acá, creo que Gabriel, ¿no? Es que me haces pensar cuando te oigo eso, si todo esto lo que nos muestra es que precisamente el amor no tiene garantías, ¿sí? Muchas veces nos enamoramos, creo que siempre, ¿no? Para generalizar, no me gusta generalizar, pero uno se enamora de algo distinto de lo que el otro se enamora también de uno. Es decir, si hay algo que tiene que llevarnos a una idea del amor, a una idea, como lo dice Marilyn Bruce, una idea del amor menos tonto, es pensar que la pareja se enamora juntas de lo mismo. No. Cada quien se enamora y el encuentro que marca el amor siempre es distinto en uno y en el otro. Yo siempre insisto, porque tengo muchos pacientes que cuando hay separaciones, cuando llegan a mí, dicen, pero es que yo pensé que esto iba a ser para toda la vida, que iba a ser la persona que me va a acompañar para toda la vida. Pero bueno, para ti sí, quizás tu encuentro hubo algo que marcó para ti toda la vida, pero en el otro no, en la otra no. Entonces, eso tiene que estar claro. Los encuentros amorosos llevan, hay historias, mira, hay historias de estos grandes personajes de la literatura, de la pintura, de la política, que podemos sacarle jugo de cómo se enamoraron, qué fue lo que marcó el amor y que de alguna otra forma nos señalan que no hay en esto un término de un 100%. Eso es falso. Pues hay historias entrevesadas donde realmente vemos que uno de ellos se enamoró de una cosa y la otra persona se enamoró de otro, pero que la marca que dejó fue distinta. Pero fíjate que uno se preguntaría, niño, en esas relaciones que además pueden ser tan diferentes, tan asimétricas como tú lo planteabas, pero que además, porque eso ya hablaremos en otro live, de los tipos de amor, el amor narcisista, lo que tiene que ver con el amor de las figuras parentales, mamá, papá, o sea, tantos amores, lo hablaremos en otro live, pero en estas relaciones donde se asegura el maltrato, se asegura el sufrimiento, en realidad esa persona no podríamos decir que no está enamorada, donde hay goce, donde se garantiza el sufrimiento, es decir, donde se garantiza el sufrimiento, donde se garantiza el que va a padecer, pero que también tiene que ver con la búsqueda de esa pregunta propia, de ese goce, que cree que de alguna manera lo va a encontrar en el otro, ¿no? Donde se deposita todo eso, y por eso nosotros desde el psicoanálisis nunca vamos a juzgar el tipo de amor o la forma en cómo tú te enamoras de otro, porque no puede haber de esto, tiene que ver con los síntomas, tiene que ver con lo de cada uno, no hay, porque además no creemos que hay un ideal o un modelo de amor, pero si uno se pregunta, niño, ¿qué sostiene a una pareja donde está garantizado el maltrato? Ya sea el maltrato físico, ya sea el maltrato psicológico, ya sea el maltrato por omisión, ya sea porque hay una insatisfacción en la pareja, pero que de alguna manera este amor los hace tener un lazo. Sí, bueno, tú lo decías, ¿no? Por la vía del síntoma, hay síntomas que son muy malos, muy negativos para la persona y para la pareja en este sentido, porque
dependiendo de ese modo de gozar, que es un síntoma, ese modo de satisfacer un sufrimiento, ¿por qué no? Hay síntomas que hacen que tú te quedes atado a una pared que realmente te maltrata, porque actualiza el maltrato que recibiste quizás de niño, algo que marcó tu infancia, hay algo que garantiza ese sufrimiento y te lo da la pareja. Muchos hombres en la mujer encuentran precisamente el síntoma, ese modo de gozar. O hay muchas relaciones en las que, sea hombre o mujer, tienen una manera de relacionarse muy masculina en ese sentido, muy sintomática. O sea que los hombres, o la posición masculina, porque puede darse en el hombre o puede darse en la mujer también, una posición masculina del amor. ¿Qué significa esto? Significa que hay una manera de gozar que es muy fálica. Y entonces, por ejemplo, esas mujeres que en el amor empiezan, ¿a qué hora llegas tú? Tienes que venir y sabes que Como tienes que limpiar. la Y mamá. sí, una manager, ¿no? Entonces se convierte en la manager y tienes que hacer esto y tienes que ordenar. Es una manera de tener un cierto poder. Hay una manera de satisfacer ese goce fálico. En los hombres también hay posiciones masculinas en hombres que garantizan eso, de ser el que realmente gana, el que tiene, el que provee, el que lo puede todo, ¿no? Hay ese tipo de satisfacción. Pero hay la otra satisfacción, la más enigmática, que es la posición femenina. Y en esa sí no sabemos cómo puede dar. Es decir, puede de repente un día una mujer, que generalmente se puede dar en una mujer, pero también hay hombres en posición femenina, que por cierto, es la que menos hace daño también. Porque de alguna otra forma, cuando tú te colocas en esa posición fálica de amar, donde eres tú todo, al final eso te puede llevar a un modo de goce con mucho sufrimiento también. En cambio, cuando tú eres más abierto, no tienes miedo a la debilidad, a gozar de una manera donde de alguna otra forma estás abierto a que el otro sea también como es. Y tú no tienes ese poder para controlar, para demandar, para dar todo, sino que al contrario, la relación se nutre precisamente en esa diversidad y eso hace que ese sea un amor más femenino en ese sentido. Entonces, hay diferentes condiciones que se pueden dar el amor para las parejas. Pero a veces el amor para una mujer puede ser también un estrago. Un hombre puede ser un estrago para una mujer. Hay mujeres que se encuentran con hombres que son realmente el martirio más grande que hay. Es un sufrimiento que puede haber, donde entonces no encuentran otra vía que estar ahí sufriendo con esa persona. Y me hace recordar el caso de esta gran artista mexicana. Frida. Seguro que vas a Frida hablar de Kahlo. Frida, ¿no? Me Claro, imaginé. claro. Con el Con pintor Diego Rivera. Diego Rivera. Era un estrago para ella. Pero ahí estaba ella ahí, es decir, siempre estuvo ahí. Realmente se convirtió en un estrago para ella. Hay relaciones que se marcan por esa condición. Pero hay condiciones, por ejemplo, en los hombres, hay condiciones diversas. Hay el hombre que necesita como condición para enamorarse que la mujer tenga otro. Eso pasa mucho, cuando menos de lo que nosotros creemos. Es una condición que lo ponemos. Es decir, Pero es como... eso tiene que ver, eso tendrá que, eso evidentemente caso por caso, pero en la clínica, cuando yo he trabajado con mis pacientes, en muchos de los casos, cada uno de su singularidad, muchas veces están esas identificaciones que tienen con la figura de cuidado, cumplieron la función materna, paterna, todas aquellas personas que estuvieron en ese tiempo, y algo de eso quedó, como cuando hablamos de lo que tiene que ver con las pulsiones parciales y lo que tiene que ver con eso que te atrapa, eso que tú te fijas del otro, ¿no?
no te preguntas o que te preguntas y no sabes ¿y por qué yo me enamoré de esto, de esta persona? De este rasgo específico, que todo el mundo me critica, que todo el mundo me dice, pero ¿por qué tú te fijaste en esto? Ahora, evidentemente, habría que interrogar el amor en estos tiempos, ¿no? Con el atravesamiento de las pantallas, donde las identificaciones, todo lo que ha caído en el tiempo, de qué nos enamoramos, cuándo nos enamoramos, tiene que ver con las pantallas, que tiene que ver con lo digital, que tiene que ver con la imagen, la idolatría de la imagen, que no es que eso no ha ocurrido en otros tiempos, pero que ahora lo digital lo va desdibujando, va haciendo único. Entonces, fíjate que ese punto que tú tocas es súper interesante porque más allá de las pantallas, hay ahorita una oferta con respecto al amor que tiene que ver con todo este tipo de servicios, estas apps o este tipo de páginas para garantizar el encuentro amoroso, ¿no? Para que tú busques una pareja, para que se dé el match de esa pareja. Y hay algo muy interesante, es que si algo nos enseña todo esto que estamos hablando, es que en el amor no hay nada que se garantice, porque precisamente lo que mueve al amor es el inconsciente. Hay algo que no depende de nuestra voluntad. Hay algo que está ahí. Qué bueno que lo tocas porque tenemos que hablar de eso. Cuando nos enamoramos, la elección no es consciente. Por mucho que tú quieras, porque yo me voy a enamorar de esto, porque mi mamá me lo dijo, porque me lo dijo mi papá, porque yo me hice un mapa del amor de mi vida, al final vas a terminar enamorándose de lo que tu inconsciente, en la elección del inconsciente, es quien va a adaptar, tomar eso que tiene que ver con algo de ti que lo va a buscar y se va a satisfacer, por ponerle un nombre, que se va a atrapar para que ese sea el amor, ¿no? Esa elección del amor, de Así lo que es. se habla en análisis, además. Por eso, por más que queramos dominar, controlar, que es muy fálico esto, ¿no? Estas apps o estas páginas son muy fálicas en ese sentido. Una manera de controlar cómo se va a dar una relación. Algo que es incontrolable. Algo que no se puede calcular. El encuentro amoroso lo que tiene es que es incalculable. Se da. Hay algo del azar que se da en el amor. Si no, imagínate, cada quien se pudiera realmente enamorar de quien quiere, de quien me conviene, según el ideal o según mi papá, o según mi mamá, o según la sociedad. ¿No? Mira, por aquí hay unos comentarios que quiero leer antes de continuar. Ajá, Rebeca nos dice, una duda, ¿ustedes qué saben de esto? ¿Cómo viven el amor? ¿Ustedes qué saben de esto? ¿Cómo viven el amor? Dice Rebeca. Nosotros no sabemos porque justamente el inconsciente es el que menos sabe. O sea, partimos de que no sabemos, y pensar que sabemos sería una fantasía o sería una ilusión pensar que sabemos del amor. Lo que pasa es que cada uno de nosotros que estamos en esto, en la psicología, el psicoanálisis, sobre todo en el psicoanálisis, vamos encontrando formas de hacer con el amor a través de nuestros análisis. Pero nosotros no sabemos del amor, no tenemos ni idea. Yo comparto lo que dice Irene, no sabemos lo que puede funcionar para los demás, sabemos lo que ha podido funcionar para nosotros. Claro, para nosotros, quizás por eso por ahí va la pregunta de ella, no sabemos para los demás, pero vamos encontrando, tampoco es que, bueno, en mi caso, no sé. Lo que podemos decir es que si hay algo, que ha funcionado, que nos ha hecho encontrar una manera en esta realidad que significa amar a alguien, que es un otro, que es otro y que evidentemente tiene una historia distinta a uno, que al final no siempre hay esa simetría, que hay días en que podemos llevar el amor a momentos muy plenos, como hay otros días que quisiéramos ya dejarlo hasta aquí, ¿verdad? El psicoanálisis nos ha invitado a ir construyendo
el amor de una manera que podamos juntos irlo inventando, irlo renovando, irlo haciendo. No es algo que definitivamente se nos ha dado fácil. Ha sido un trabajo. Hay una canción de Juanes, el amor hecho a mano, ¿no? Y aquí no se da un día a la nada. vez, como dicen, un día a la vez. Un día a la vez. Una cosa muy curiosa, Herminio, los pacientes, y a propósito de lo que nos dice ella, donde hay un ideal también, donde los pacientes, las mujeres, hombres te dicen, es que yo quiero vivir el amor como tal persona, como mi hermana, como mi prima, como mi amiga, como tal. Es decir, que hay como un ideal en el amor, porque ven, o en la película lo ven, o lo ven lo leen en los libros, es decir, hay algo que se cree, porque es una ficción que construimos, de que vas a vivir el amor como ese, que crees tú que es feliz, que tampoco lo sabe. O sea, no sabemos, porque además esa persona hablará de lo que cree que vive el amor, puede ser que sí lo sea, pero tú no vas a vivir eso, tú no eres esa persona, tú no eres esa singularidad, tú tienes la tuya, entonces tú vivirás el amor a tu manera, eso es lo primero. Vamos a seguir leyendo por acá. Mónica dice, Mónica, es interesante la frase de Lacan que dice, solo el amor permite al goce condescender al deseo. Wow, esa frase de Lacan es como, wow, solo el amor, es decir, que el amor, en esa frase de Lacan, como yo la pienso, como yo la interpreto, condescender al deseo, porque tú a través del amor puedes llegar a algo de ti, algo que tiene que ver contigo y que te hace moverte, que es totalmente diferente al goce, que te hace además de sufrir. Es decir, el amor te va a hacer moverte a la dirección que tiene que ver con eso de ti, que a ti te satisface, que te da un reconocimiento, que te hace encontrar aquello de ti que tú crees que encuentras en el otro, la ficción, pero que aceptas de eso que te falta al otro, de ese diferente que le falta al otro, y que tú vas a, de alguna manera, acompañar en ese recorrido. No sé si está muy por los pelos lo que estoy diciendo, pero un poco... Mira, Irene, tú sabes que, no sé si lo ibas a decir, pero más abajo Ajá. dice Keila Todo. Ah, Keila, ella es colega analista, además ella es analista de Yamela Miller, o sea, no es cosa fácil. Oh, Keila, perdóname que te... palabras mayores, palabras mayores. A ver, Keila dice una frase de Soda Stereo, que muchas de esas canciones son... Analizante, perdón, dije que ella es analista de Yamela Miller, no es analizante. Oye, Ella es analizante, sí. Lo que seduce nunca está donde se piensa, ajá. porque no se trata de pensar, porque precisamente el inconsciente va en otro orden, va en otra cosa, y ahí está lo interesante, aquello que puede marcar una relación, aquello que realmente surge del inesperado, está en el inconsciente, no está en mi voluntad, no está en lo que yo pienso, no está ni siquiera muchas veces en lo que yo me propongo, es otra cosa. O sea, uno se enamora o hace que el encuentro surja y te marque, porque hay algo que llamó de ti la atención, lo que tú decías del ejemplo del señor que vio a la chica y no lo vio, no vio la hermosura de la chica, sino la mirada triste. Y esa mirada triste lo atrapó. ¿Qué le dirá esa mirada triste? Sabrá él, habrá que ponerlo en análisis, qué fue lo que pasó. Pero eso marcó el encuentro. Entonces, en la historia del amor, de las diferentes historias que hay mucho de este encuentro inesperado, en el lugar donde menos lo estoy buscando. Pero fíjate una cosa, ya va, esto me hace detenerme en esto, porque son experiencias de mis pacientes, pero también experiencias de vida, de lo que uno escucha, lo que uno ve. ¿Cuántas veces uno no ha escuchado de alguien que en una borrachera estuvo, se besó, o tuvo un affair, algo con alguien que estaba totalmente fuera de lo que en su imagen
ideal estaba. Es decir, o te relacionaste con alguien que tú dices, pero ¿qué me pasó? ¿Por qué lo hice? Estos desencuentros que son contigo al final, que van fuera del ideal, en esos momentos, o sea, te lo pregunto a mí, lo que están allí, cuando evidentemente en estos encuentros aparece el alcohol, pero a veces ocurre que tú dices, ¿qué haces con esta persona? Que yo estuve con este o con esta. O sea, como que no tiene nada que ver qué pasaba en esos encuentros. ¿Por qué eso que tú pensabas que te iba a seducir o que te iba a captar, terminaste yendo por el camino que no tiene nada que ver, que tú te desconoces? No sé qué piensas tú, amigo, lo que estás leyendo. No te entendí bien, no te entendí bien. A ver, tú a tienes ver un encuentro. si alguien me ayuda con la explicación. En estas relaciones, en estos encuentros, donde tú encuentros microscópicos de momentos, de situaciones, de noches, de copas, que atraviesas con alguien, tienes una relación con alguien, te besaste, te acostaste, lo que sea, y tú al día siguiente dices, pero ¿qué hacía con esta persona? Eso no tiene nada que ver conmigo. O, esto por ponerlo como algo pequeño, pero hablando más adelante, cuando alguien establece una relación con alguien que no tiene nada que ver con su ideal, donde juega algo que tiene que ver con su inconsciente, donde tiene algo que tiene que ver con esas elecciones que son como uno cree que son involuntarias, que surgen, ¿por qué o puede ocurrir? Si uno se pregunta, ¿cómo es que yo estuve o hice o transité por este camino cuando yo no quería esto? Yo pongo el ejemplo de la noche loca donde estás con alguien, te emborrachas. Ya, pero eso no es amor. Eso no es amor. Lo que tú estás planteando no es amor. Claro, pero hay algo que te capta, hay algo que te tomas, hay algo que te hace tú tengas un pequeño encuentro donde tú crees pasar un momento, una situación, y que al día siguiente, bueno, ¿esto qué tiene que ver conmigo? Te desconoces como persona. Claro. Puede ser cualquier cosa. No para que tengan una respuesta, sino que lo digo como No, en plan reflexionar. Es decir, yo tuve una paciente que, estando casada, por cuestiones de trabajo, viajó y después hubo una celebración. Y en esa noche de copas, se acostó con un tipo y luego fue solo esa noche. Y al día siguiente, wow, ¿qué hice? Se fue y cuando llegó a mí me dijo, pero es que esto es lo que hice, casi estuve a punto de arriesgar hasta mi matrimonio. Entonces, la pregunta es, pero bueno, ya va, hiciste esto, ¿todavía lo quieres? ¿Quieres buscar? ¿Quieres hacer esto? ¿O fue una cosa que ya dejaste en el momento? Y entonces, no, sí, ya, fue una cosa que dejé y ya. Como la canción esta de que si no me acuerdo no pasó, ¿no? Sí, hay algo ahí. Yo me refiero a eso, que no estoy hablando de que tiene que ver Pero con no el es amor, amor, tiene no que es ver con amor. esos encuentros fortuitos. Bueno, pero no es amor. Amor es cuando haces el vínculo, haces el lazo. Yo quiero estar con esta persona. Entonces, a lo otro es un síntoma, a otro algo está pasando ahí, pues. Y si está casada o casado y hace esto, bueno, habrá que revisar por qué lo hiciste, ¿sí? Si eso realmente es lo que querías. Y si Aquí no lo dicen querías, en esa borrachera. sí, pero inconscientemente hay algo ahí. O sea, nada se hace que no, el inconsciente no Sí, esté. pero bajo lo que dice Herminio, no es amor, pero hay una demanda. Hay algo, dice, lo acéfalo del goce, dice Keita. Es decir, totalmente de acuerdo contigo, Keita. Porque además, en esos momentos de locura, donde hay una demanda, porque no accedes si no hay una demanda, algo tú en ese momento quisiste atrapar, sí tiene que ver, tú dices, no tiene que ver con el amor, quizás no tiene que ver con el amor como conseguimos el amor, pero tiene que ver con algo de ti que tú buscas en ese momento poder satisfacer. La pregunta que yo me haría es que si esto es así,
y hay una gran fuerza que te impulsa a estas situaciones, Ajá. hombre, mujer, que esté en una situación de esta y siempre hay algo ahí que repite, 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 bueno, entonces, si eso no te lleva a un encuentro donde puedas permanecer en una relación, bueno, habrá que hablar eso. Eh, eh, pero si estás casado, si estás casada y estás poniendo en riesgo la situación, en principio tú, bueno, ¿qué preguntas te haces sobre esto? O sea, Claro, ¿hacia dónde partiendo siempre por te la lleva? Porque, ok, está bien, hay una demanda, pero ¿cuál es la demanda ahí? ¿La demanda a quién? ¿Cuál es la escena que se está haciendo ahí? Y luego lo otro, si el otro me viene o la otra me viene, es que mi mujer o mi esposo, mi pareja, mi parejo, sé que me ha sido infiel, la pregunta es, bueno, ¿y qué juegas tú aquí? ¿Cuál es tu posición ante esto? Porque hay relaciones que se establecen en base a que la fidelidad es un trato que no se debe romper. Si se rompe, alguno de los dos accede a que ya no sigamos juntos. Pero hay parejas que a pesar de eso siguen estando juntos. Una de ellas, la que no es infiel, se juega el hecho de que siente que tiene que salvar a la otra. O lo que tú decías, el desecho, ¿no? Sentirse que yo soy el que sufro, me es infiel a mí. Entonces, esa posición de víctima que muchas veces en una relación se establece. Pero luego está la otra, ¿por qué yo estoy buscando otras parejas? ¿Por qué borracho o no borracho, borracha o no borracha? ¿Por qué estoy buscando estos encuentros? ¿Qué es lo que pasa? Hay algo de lo insoportable de la relación que muchas veces hay una situación en la que no soporto la castración que puede significar la relación de pareja continua, ¿no? Hay gente que se le hace insoportable y necesita sentirse que puede tener el falo en la mano y hacer con él lo que le da la gana, hombre o mujer. Entonces, hay muchas preguntas luego sobre en este estas tema. relaciones fallidas, los que están solteros, porque también me preguntarán muchos, ay, cuando estoy soltero, que no estoy casado, no tengo novio, no tengo pareja, relaciones fallidas, y en estas búsquedas, el elemento o la característica, como el nombre o el signo, tiene que ver con eso que tú eliges, por eso la pregunta de este live, sobre qué amamos o de qué nos enamoramos, cuando nos enamoramos o qué estamos buscando, justamente esas marcas que quedaron, que lo podemos decir, que tienen que ver con nosotros, nuestra historia de vida, nuestra etapa familiar, lo que tiene que ver con esos amores, primeros amores de nuestra infancia, esas personas que nos reconocieron o no como personas, y que inconscientemente esos amores o desamores, esos encuentros o desencuentros amorosos nos van a hacer siempre, y como decía aquí Mónica, que me parece extraordinario lo que ella dice, muchas veces tiene que ver con esta pulsión de muerte total, es decir, que también eso sería otro tema que voy a hablar con Isolda en el último turno, por cierto, para hablar de la pulsión, con Isolda Álvarez, colega, justamente tiene que ver con eso, que nos hace sufrir, que nos hace destruirnos, creyendo que buscamos el amor, y más bien al final lo que nos hace es cruzarnos una vez con la misma pierna y repetir el fallo que creemos del amor y de ese complemento del amor que al final en el inconsciente es un saber no sabido. Pero fíjate que eso que dices está muy interesante porque yo me he encontrado con personas que se les hace imposible detener esa repetición, de estar con diferentes parejas en diferentes situaciones, borracho, no borracho, estar, siempre esa pulsión lo toma y al final deja que la pulsión domine ahí. Pues. Entonces
siempre está en esa situación. Entonces me dice, pero yo he hecho todo. Entonces, he tratado de no ir a esos encuentros, he tratado de no emborracharme, o he tratado de ser precavido, pero es que siempre hay algo y no sé qué es. Y yo quiero hacer algo distinto. Esa es la posición subjetiva que hace que pueda haber un trabajo en el psicoanálisis. Se hace la pregunta y hay una posición subjetiva marcada aquí. Ahí hay algo que hacer, pero hay personas que están tomadas y no se preguntan y no dicen o buscan una solución distinta, o quizás esa es la solución. Eso hay que tenerlo en cuenta. Hay parejas que dicen, bueno, quiero que tengas en cuenta que yo voy a tener diferentes encuentros, ¿sí? Tú eres mi esposa, mi esposo, mi pareja, tú eres tú. Pero yo necesito tener otros encuentros. ¿Tú lo aceptas o no lo aceptas? Y por eso es que tiene que haber un acuerdo también en la relación. Claro. La cuestión está en que en una relación de amor, eso no esté en el pacto, no esté en el acuerdo. Y salga después. Y entonces ahí comienzan los conflictos de una relación. Y entonces... Y por eso es importante el hablar, porque también hay supuestos. Es decir, no se hablan, pero se supone. Tú supones que el otro, yo conozco una pareja, un matrimonio que se acaba y se divorcian, y eran personas mucho religiosas, las conoces también, donde se separan porque uno de ellos decide que quería vivir una vida con su pareja. Es decir, yo quiero tener una relación abierta y esa persona no. Y estaban los dos, recorrieron un camino, recorrieron países, estaban en situaciones de incluso la religión, profesando el amor y tal. Y uno de ellos dijo, bueno, yo quiero tener una relación abierta. Y en el momento del acuerdo no estaba eso claro. Eso no quiere decir que el acuerdo tiene que ser este acuerdo y esto va a ser hasta el final del tiempo. No, pero en una relación cuando tú eliges, y además la elección del amor es una ley independiente de la voluntad, es una ley independiente de la voluntad, que hay que tomar en cuenta, tiene que ver con la voluntad y el inconsciente. Sí, hay algunos signos que nos hacen ver desde esos primeros momentos, de esas primeras elecciones, qué es eso del otro, qué es eso del otro, qué es esto que yo creo que el otro me va a dar, o me viene a reconocer, o me viene a satisfacer, que yo creo porque me hago una historia con él, ¿no? Y bueno, porque también hay algo que esta persona me aporta, y que es esto que yo soy capaz de soportar y que es esto que yo no soy capaz de soportar. Y en esos acuerdos, en esas conversaciones, entonces vas a saber, yo quiero estar contigo o no quiero estar contigo, hasta dónde soy capaz de llegar a un acuerdo o no. Ahí es importante lo que propone el psicoanálisis lacaniano. Lacan ya lo decía, un amor menos tonto. ¿Qué significa tener un amor menos tonto? Que es un amor menos tonto, claro. Un amor que sabe diferenciar el goce de cada uno, que reconoce que hay un goce distinto en cada uno y que tu goce no necesariamente es el goce del otro o de la otra. Entonces aquí hay una separación que se da en la realidad y por eso hay una etapa romántica dentro del amor, pero luego no. Y ahí es donde vienen los acuerdos, ahí viene la construcción, porque sabemos que hay algo que puede mover a las parejas de forma distinta. Hay gustos que puede tener uno, hay gustos que puede tener la otra, hay cosas que a veces lo que pueden traer es mucho desacuerdo, muchos momentos de no entendimiento y que puede llevar incluso a momentos de crisis en la pareja. Pero si eso tú lo tienes en cuenta, a pesar de que tuviste un momento romántico fuerte y tal, pero reconoces que la otra o el otro tiene una manera de gozar distinta a ti. Y eso se llega en el acuerdo y se asume, bueno, el amor puede seguir relacionándose cada día, es decir, es una invención, cada quien lo hace. Ahora, pero que esté en el plano de lo que realmente es
no saber que, no ilusionarse, no seguir con los ideales y no esperar que el otro lo es todo. Al contrario, no lo es todo. Y eso es muy importante porque precisamente puede marcar la diferencia en la permanencia en el tiempo de una relación. Hay una pregunta, dos preguntas últimas, porque ya nos estamos ahí, ya tenemos bastante rato en esto y agradecemos a los que han estado participando, y viendo y comentando y se han ido. Dice Pepa, respetando, bueno, el amor, todo esto es válido siempre que todo es acordado, respetando las personalidades. Y ella dice, ahora mi pregunta es, ¿nos enamoramos por amarnos? El que se enamora de alguien es amarlo, hablar de enamorarnos es hablar de amor. Buena pregunta, Ferma. Hablar de enamorarnos es hablar del amor. ¿Por qué hablan nos enamoramos? Hermina, no sé si tú la puedes leer, porque no la puedo leer, se me escapa la pregunta, la última, que dice, sí, Dolores, lo vamos a guardar. Siempre lo guardamos y lo subimos a YouTube, a nuestro canal Psicólogos Bitácora, por cierto. ¿Puedes leer la pregunta? Es decir, la Fefa dice, nos enamoramos, pero amamos. El que se enamora de alguien es amarlo. Hablar de enamorarnos es hablar de amor. Lo voy a decir como los psicoanalistas, ¿qué piensas tú? Bueno, en fin, yo la misma pregunta creo que tiene una respuesta, ¿no? Es decir, el que se enamora es porque quiere amor y quiere amar, ¿sí? Pero hay enamoramientos que son eso, enamoramientos, ¿sí? Se miente uno mismo en el amor a veces. Entonces muchas veces ese amor no llega a darse, porque está en una ficción, está en una mentira, está en una situación que es ilusoria. Pero a veces el amor también puede ser quizás una tabla de salvación. Entonces uno se enamora porque quiere amar, necesita amar. Pero bueno, recuerda que el amor es de dos. Hay que ver si el enamoramiento lo ha marcado tanto como a ti. Entonces, mira, Herminio, sabes que en el encuentro del seminario 11 de Lacan, que está haciendo Carmen González Tabo, de Estados Unidos, ella decía, Pepa, si quieres agregar algo a esto, donde ella decía que justamente los grandes oradores, que son los que más mienten sobre el amor, es aquellos que creen que saben hablar del amor. Es decir, un poco es una reflexión y también un comentario en base a lo que tiene que ver con cuando Lacan habla sobre el engaño del amor. Quien cree que sabe del amor y no lo narra, no lo dice, no lo escribe, no lo cuenta, cada uno desde su visión, desde su singularidad, de su consciente, de su fantasía, va a hablar de lo que ha vivido el amor. Pero cuando hay alguien, por eso hay que tener mucho cuidado con los libros de autoayuda y con estas cosas donde alguien te dice cómo amar, la mujer es un deber, son no sé qué, o el amor es aquello donde tú crees que sabes del otro. Todas estas cosas son ficciones. Hay que tener mucho cuidado cuando alguien viene a hablar del amor, porque nadie nos puede hablar del amor, nosotros mismos, y de cada uno hemos vivido el amor. Por aquí dice que estoy entrecortada. ¿Tú me escuchas entrecortada? ¿Entrecortada? Sí, de repente se escucha entrecortado. Lo siento, es la señal, no soy yo. Es hablando del amor que pasa esto. No, sabemos que no eres tú, sabemos que tú no tienes... Lo siento mucho. Bueno, mira, yo creo que ya llegamos al final. Evidentemente hay muchos temas. En algún momento deberíamos tocar lo del poliamor. También sí, es un tema muy interesante. Nos han pedido muchísimo. En algún momento lo toqué con Isolda en uno de los live, pero sí quiero porque además que la música que la tengo muy alta, lo siento muchísimo. Hablar del amor porque los pacientes hay muchas personas que dicen que están padeciendo lo moral o el cuestionamiento propio que se hacen con el tema del poliamor y los síntomas que se van presentando en este tema. Yo creo que sí es importante, como vamos
solucionar y hablar de esto, como siempre les decimos. No se trata de nosotros darles respuesta, se trata de hacernos preguntas y cada uno elaborar desde su singularidad. Por aquí Bueno. Erika me dice que mi música está muy alta y lamentablemente lo siento muchísimo. Cuando lo suba voy a tratar de bajarle las reproducciones. Siempre que estoy escuchando la música de fondo, la próxima vez me lo dicen así como lo están haciendo para que yo le baje un poquito el tono a la música. Sí, bueno, pero no, creo que ahorita lo que está afectando es el audio está entrecortado. Bueno, yo creo que esto es una conversación que evidentemente no se agota, tiene muchas cosas, porque cada sujeto, cada pareja tiene su propia manera de construir el amor, y sus propias condiciones del amor, y sus propias maneras de ir haciendo el amor. Son invenciones y por lo tanto sería muy interesante como que tenerlo todo, ¿no? Escrito, una receta para todos, pero no es así. Y si usted Cada estaba quien esperando, sabrá transitar el camino del amor claro, que y de si alguna usted estaba manera... esperando, ¿Ah? estaba esperando esa respuesta, usted estaba esperando esa respuesta, que le diéramos la respuesta del amor, de cómo hacer el vínculo, no, este no es el camino, por aquí no lo hacemos así. Muchas gracias a todos por su extraordinaria participación, por escucharme, por quedarse, por soportar mi música alta, por el entrecortado y por cualquier cosa que quizás haya interrumpido este live. Nos encanta leerlo, escucharlo y siempre vamos a estar aquí acompañando. Saludos, Keita, besos, Pepa, besos, Dolores, besos, Andrea, Gabriela, Mónica y todas las colegas, psicólogos y psicoanalistas que nos acompañan, todos los que están acá con nosotros, área de vida, de su especialidad, de su profesión como oficio, nos encanta verlos y escucharlos. Gracias, Herminio, por acompañarnos siempre. Muy bien, el próximo martes a las 9:30 hora Irlanda vamos a tener el próximo encuentro. Claro que Así sí. es. Un saludo y como decimos aquí, manténganse a salvo, cuídense. Keep, yes. Okay. Yeah. Bye bye. Bye.